Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel hecho fácil. El día de hoy, febrero 28 del año 2024, en las horas de la mañana, tuve una pequeña capacitación. Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Tuve una capacitación con 3 empleados de una empresa que me estaban preguntando sobre la plantilla de consumo de combustible, de cual quiero ampliar la fórmula del consumo instantáneo de combustible dentro de este tutorial, bien detallado para que las personas lo puedan entender y sepan de cómo calcularlo y de qué se está hablando y calcularlo correctamente. Esa es una plantilla que creo que había hecho en el año 2022 al finalizar el año 2022, arrancando el 2023, para calcular el consumo de combustible y los costos asociados a partir de una flota de vehículos que uno tenga registrados dentro de la base de datos que se encontraba en la hoja número 1, en esta hoja llamada hoja BD de la base de datos, en donde los cálculos estábamos sacando estadística clásica, como la desviación estándar, doble desviación estándar, triple desviación estándar para calcular el indicador de confianza, el 95%, etcétera. Un montón de cálculos que vamos a ir viendo en el trayecto de los videotutoriales posteriores. A este, en caso de que a usted le llegue a interesar este tipo de contenido o este tipo de material que voy a dejar público para todas las personas que estén interesadas en calcular correctamente estadística a partir de análisis de datos, con el uso de fórmulas dentro de Excel. Entonces estábamos viendo o no entendían cómo calcular el consumo instantáneo de combustible, lo que prácticamente estábamos viendo en esta plantilla a partir de esta columna que tenía una fórmula que voy a replantear nuevamente a partir de esta misma analogía y la analogía que vamos a ver dentro de este video tutorial para que quede completamente claro para las personas que no sepan cómo calcular el consumo de combustible de una flota de vehículos o de un conjunto de vehículos, que tengan a su mando para calcular estadística que les permita proyectar o les permita predecir en base a los datos analizados, capturados anteriormente a partir de esa flota de vehículos. El consumo instantáneo no es el consumo medio de combustible, eso hay que dejarlo claro. El consumo instantáneo es un consumo que se está dando cada vez que se produce un llenado. Mil disculpas allí, yo creo que en este video tutorial la garganta me va a patinar un poquito, ya estoy un poquito cansado de los tutoriales, pero mil disculpas allí, al menos por el día de hoy de estarlos haciendo. Ya en la charla que he dado tiene como unas 3 horas y espero demorarme 1 hora en este tutorial, así que mil disculpas si me llego a equivocar. Y retomando el consumo instantáneo, que tú puedes analizar dentro del consumo, más bien el consumo en litros por cada 100 kilómetros o en litros por cada kilómetro, según como tú quieras analizarlo, viene dado del cálculo que se da cada vez que se llena el tanque, cada vez que se llena el tanque completamente de un vehículo. Cada vez que se va la bomba, cada vez que se va a la estación de servicio y se hace un llenado completo de ese vehículo, pues obviamente se puede calcular un consumo instantáneo y en base al consumo instantáneo que yo vaya ejecutando en cada uno de los llenados totales, no parciales, sino llenados totales del vehículo, pues prácticamente puedo determinar el volumen gastado entre un tramo en donde yo ejecute un llenado total y otro tramo en donde yo ejecute otro llenado total para calcular el consumo instantáneo entre ese tramo de recorrido, que obviamente puede ser un pequeño recorrido o bien puede ser un gran recorrido. El consumo medio ya es otra cosa, lo vamos a ver en el siguiente video tutorial en caso de que ustedes así lo requieran. El consumo medio ya viene dado por cada cantidad de kilómetros que yo decida, que el analista decida, que la persona que decida analizar los datos requiera evaluar según los consumos instantáneos para ir calculando el consumo medio, por ejemplo, cada 1000 kilómetros, cada 2000 kilómetros, cada 3000 kilómetros, etcétera. Y puede determinar un gasto o un consumo promedio de combustible que le indique que un nuevo valor está salido de un parámetro de confianza o está salido de un parámetro promedio de los que tú estés calculando para determinar si un determinado tipo de vehículo está gastando o consumiendo más combustible que el indicado o está consumiendo menos combustible porque está haciendo menos recorrido.
Es decir, te va a dar, en este caso, un intervalo de confianza para que tú logres determinar un factor típico o un factor atípico en una medida según la comparación que tú hagas con toda la fuente de datos. Para ello, este reporte es supremamente indispensable. Se encuentra obviamente para los miembros del canal, consumo de combustible y costos, una plantilla completamente automatizada en donde tú simplemente seleccionas aquí la placa o la matrícula del vehículo, la capturas por ejemplo en este punto, la matrícula del vehículo, y ella te va a arrojar información respecto del vehículo, como tú lo vayas configurando. Evaluar cada, por ejemplo, 5.000 kilómetros, aquí cada 5.000 kilómetros o cada 2.500 kilómetros, le va haciendo el cálculo. O por ejemplo, cada 5.000 o cada 10.000 kilómetros, dependiendo de lo que tú necesites, obviamente va haciendo el cálculo en esta partecita de abajo, lo que son los indicadores. Pero para poder construir esta plantilla, créeme que no es fácil entender qué es el consumo instantáneo de combustible. Lo que aquí es el punto de partida para poder determinar el resto de indicadores que se requieren para hacer el análisis completo de la plantilla y que tú como analista de datos por allá en tu empresa o que tú como analista de datos por allá en tu organización puedas determinar como todo un profesional a ciencia cierta cuánto combustible o cuánto recorrido o cuánto consumo típico o atípico está desarrollando una organización. Vale. Para ello, lo que quiero que analices es lo siguiente. Fíjate, yo tengo una tabla acá. Voy a deshacerme de esta plantilla que de momento voy a dejar aquí. No le voy a guardar ningún cambio para dejarla tal cual. ¿Cómo está? Y me voy a quedar únicamente con esta plantilla que va a tener dos hojas, que es una fuente de datos, literalmente. Esta fuente de datos de la cual vamos a ver una fórmula que la voy a explicar paso a paso para que tú te des cuenta y aprendas a desarrollarlo. Una plantilla que tiene dos vehículos o tiene matrícula para dos vehículos. Voy a colocarle aquí autofiltros, un vehículo que tiene matrícula ABC123 y otro vehículo que tiene matrícula CBA 321, ¿listo? Dos vehículos vamos a tener acá en una base de datos que puede estar completamente ordenada o puede estar completamente desordenada, no importa, la fórmula tiene que ser sensible a eso, a ordenarla y a poder calcular el consumo instantáneo de combustible como punto de partida para poder determinar a ciencia cierta cuánto es el consumo promedio según el analista de datos que tú o que lo que el analista de datos, que obviamente eres tú, le quieras decir que promedie cada cuántos kilómetros. Para ello quiero que te enfoques en esta hoja número 2. Fíjate, el éxito es que tú entiendas esta analogía que voy a colocar en la hoja número 2. Ahí está el éxito de este tutorial. Mil disculpas si me llego a demorar este tutorial. Se los puedo asegurar, vale oro completamente porque esto no te lo van a decir en una cátedra, no te lo van a decir en una capacitación. Esto cuesta muchísimo poderlo entender, poderlo analizar y poderlo llevar a la práctica y mucho más convertirlo en una fórmula que te pueda dar resultados coherentes y resultados precisos. Así que cada minuto de este video vale completamente oro. Así me extienda para que tú logres entenderlo. Imagina lo siguiente, en esta hoja número 2 voy a plantear el siguiente escenario. Yo quiero calcular a partir de una plantilla automatizada para el consumo de combustible el siguiente supuesto. Esto es para el caso o este tutorial, para las personas que se quieran conectar a partir de este minuto exacto en el video tutorial, que esto se está generando para hacer una plantilla automatizada para el consumo o para el cálculo del consumo de combustible de vehículos en una flota de vehículos. Suponga un tanque de volumen o suponga en este punto un volumen de un tanque o un tanque que tiene un volumen de 100 litros, un volumen de agua. No estamos hablando ya de gasolina, no estamos hablando ya de ACPM o de oil, no estamos hablando de combustible. Suponga un tanque de 100 litros de líquido, un tanque que va a tener un volumen de 100 litros completamente lleno. El tanque está completamente lleno de líquido, puede ser agua o cualquier otro líquido, ¿listo? Un tanque que va a tener 100 litros. Voy a dibujarlo por aquí para que quede completamente claro. Vamos a ver si encuentro por aquí un cilindro. Aquí creo que está este cilindro, un tanque que está completamente lleno y este tanque va a tener un volumen de 100 litros, ¿listo? Este tanque va a tener 100 litros de lleno.
Existen dos tipos de personas. La persona número uno, o existe más bien una persona número uno, una persona que puede ser tú o yo, una persona del mundo real, una persona cualquiera, que vamos a identificar como persona número uno, y una persona que vamos a identificar como persona número dos. Bien. La persona número uno va a tener todas las restricciones posibles. La persona número uno nunca, jamás, no podrá vaciar el tanque para conocer el volumen del mismo. Es decir, tiene restringido completamente vaciar el tanque, vaciar el volumen del tanque o vaciar todo el tanque, voltearlo, vaciar el tanque, colocar el líquido en otro tanque para determinar algún tipo de medida o para determinar cuántos litros de líquido o cuánto volumen existe actualmente en el tanque. La persona número uno nunca, jamás, jamás podrá vaciar el tanque para conocer el volumen. Y existe una persona número 2, la cual sí tiene todos los privilegios. Una persona número 2 que sí podrá vaciar el tanque. Aquí vamos a colocar, podrá vaciar el tanque para conocer el volumen del mismo. Es decir, esta persona sí tiene autorizado tomar el tanque, vaciar el líquido en un contenedor, poder hacer cálculos que necesite y volver a colocar el líquido dentro del tanque. Bien. Y existe una persona llamada persona número 3 en este punto, que puede ser un X, un tercero, una persona número 3 que voy a colocar aquí en negrita. Negrita, esta persona número 3, vamos a colocarle un colorcito así de azul, una persona número 3 que va a estar llegando a donde está el tanque, le va a estar sacando líquido, va a estar tomando el líquido, lo va a retirar y también va a llenar líquido o va a colocar líquido dentro del tanque, es decir, va a sacar líquido cuando él quiera en eventos definidos. Yo voy a enumerar los eventos dentro de esta columna. Vamos a colocar líquido, esta persona número 3 lo va a llenar y cuando quiera también va a sacar el líquido. Pero esta persona número 3 solo les va a decir y les va a informar a las personas número 1 y a la persona número 2 cuánto volumen introdujo y si el tanque queda completamente lleno o no queda completamente lleno. Y el punto está en que la persona número 1 pueda determinar cuánto volumen gastó en un lapso de tiempo determinado y la persona número 2 pueda determinar en un lapso de tiempo determinado cuánto volumen gastó. Obviamente, la persona número 2 va a tener la salvedad de que podrá vaciar el tanque cuantas veces él necesite para conocer el volumen en cualquier momento, para conocer el volumen actual, sabiendo también que el tanque tiene 100 litros. La persona número 1 no conoce el volumen del tanque, nunca lo va a conocer y tampoco tiene permitido vaciar el tanque. Y la persona número 3 va a llegar a tomar líquido, lo va a sacar cuando quiera, lo va a extraer cuando quiera y va a introducir líquido cuando quiera y cada vez que ejecute algún tipo de esos dos eventos, les va a informar únicamente cuánto introdujo y si el tanque quedó completamente lleno. Y la persona número 1, a lo último, va a tener que determinar cuánto volumen tiene gastado, cuánto volumen ha gastado la persona número 3 que ha venido sacando líquido y la persona número 2 también va a tener que determinar cuánto volumen ha gastado esa persona número 3 cuando saque líquido, ¿vale? Esas son las restricciones. Si entiendes esto, vas a entender toda la dinámica del ejercicio y la fórmula que vamos a ver a continuación, que todavía no la vamos a ver. Vamos a correr este evento. En el evento número 1, el tanque estaba completamente lleno. Fíjate, el tanque tiene 100 litros y está completamente full. Tiene 100 litros de líquido. Ahora bien, la persona número 3, que es la persona que va a estar encargada de sacar y colocar líquido en el tanque, sacó 40 litros de líquido. Vamos a colocarlo así. Vamos a colocar que sacó 40 litros de líquido. En este evento no colocó absolutamente nada, por tanto introdujo 0 litros. Y determinó que el tanque no quedó completamente lleno. Obviamente no queda completamente lleno porque le acaba de sacar 40 litros, el tanque quedó a medias. Esta persona número 3 obviamente sabe cuánto le está sacando, por tanto el volumen actual del tanque va a ser los 100 litros que tenía completamente lleno y ahora le sacó 40 de extracción, le quedan 60 litros para que esta persona pueda seguir sacando o colocando líquidos. Esta persona número 3 pueda seguir sacando o colocando líquidos, le quedan 60 litros. Ahora veámoslo desde el punto de vista de la persona 2. En el evento número 1, la persona 2
no tiene información más que no introdujo nada. La persona número 3 les dice a estas dos personas, yo no introduje en este evento nada, introduje 0 litros y el tanque no está completamente lleno. Listo. Entonces la persona número 2 va a llenar esta tablita. La persona número 2 va a determinar cuánto volumen ha gastado. Resulta que la persona número 2 sí podrá vaciar el tanque para conocer el volumen. Viene y lo vacía completamente y determina que el volumen del tanque o lo que vació le da un volumen de 60 litros. Por tanto, si él sabe que el tanque tiene 100 litros y estaba completamente lleno, pues entonces le va a dar un valor de 100 litros menos el valor que sacaron o el valor que él mismo sacó del tanque al vaciarlo, que es 60 litros, le da un total de 40 litros. Fíjate, ahí lo tenemos. Entonces, él ya puede determinar en el evento 1 cuánto gastó por vaciado del tanque. Vació completamente el fluido del tanque y pudo determinar que hay 60 litros dentro del mismo. 100 litros que había al principio porque estaba completamente lleno, menos el valor de 60 que le sacó y volvió y colocó dentro del mismo tanque, le dio un volumen gastado de 40 litros. ¿Cuánto ingresó? Ingresó 0 litros, entonces vamos a escribirlo aquí. La persona número 1 viene y dice, no tengo cómo determinarlo, yo no puedo vaciar el tanque para conocer el volumen, por tanto voy a colocar una doble o una triple incógnita para estos 3 caracteres, voy a colocarlos allí. Y en lo ingresado voy a colocar 0 litros porque la persona número 3 me dijo que en el evento número 1 simplemente había ingresado 0 litros, no ingresó nada. Ahora bien, en el evento número 2 llegó la tercera persona, que es la única autorizada en sacar y volver a colocar fluido. Saca y coloca, saca e introduce, saca y introduce. Hizo una introducción o colocó 10 litros de líquido. Entonces vamos a apuntar los 10 litros de líquido. Hizo una extracción de 0 litros, vamos a ponerla así, 0 litros de líquido e introdujo 10 litros de líquido. ¿El tanque quedó completamente lleno? Pues obviamente él sabe que no, porque antes habían quedado 60, le colocó ahora 10 litros más, el volumen quedó de 70 litros y el llenado quedó completamente lleno. Obviamente no, no quedó completamente lleno, porque él solamente le colocó 10 litros y en el volumen actual anterior, en el evento anterior, había 60 litros. Y al ponerle 10 litros, pues le quedan ahora 70. Comunica a la persona número 1 y a la persona número 2 que introdujo 10 litros, llenado completo. Entonces, ¿cuánto se gastó? La persona número 2, pues dice, aquí no se gastó nada porque usted no sacó nada, entonces yo voy a apuntar que se han gastado 0 litros. En lo ingresado, 10 litros para ambas personas. Esta persona viene y dice, bueno, listo. Aquí yo no puedo conocer porque no puedo vaciar el tanque, además no están sacando nada, simplemente están colocando o introduciendo líquido. Voy a colocar que ingresaron 10 litros, simplemente lo apunto como control. Y lo mismo hace la persona número 2, apunta como control, aunque para la persona número 2 esto no es esencial. La persona ya está determinando a partir de cálculos de vaciado, la persona número 2 está determinando a partir de cálculos de vaciados cuánto está gastando en cada evento. A lo último terminamos sumando esto y entregamos lo que ha gastado en total. O sea que esto simplemente lo está llevando por control. Lo está apuntando, pero no es absolutamente necesario. Pero lo estoy llevando para determinar o para dejar ver que ambas personas tienen igual de condiciones, excepto las salvedades que tenemos aquí en las reglas de estos dos textos que tenemos aquí en arriba, para la persona número 1 y para la persona número 2. Bien. En el evento número 2, ¿hubo un gasto? Pues obviamente no. Aquí simplemente la persona va a anotar 0 litros porque sacaron líquido, no lo introdujeron, introdujeron líquido, no lo extrajeron. Por tanto, ambas están de acuerdo, persona 1 y 2, en que no se gastó nada. Se gastaron 0 litros, simplemente colocó lo que se ingresó y aquí también colocó lo que se ingresó. Ahora bien, evento número 3 de la persona número 3. La persona vino y sacó más líquido. ¿Cuánto líquido va a sacar? Sacó 30 litros, fíjate, vamos a sacar aquí 30 litros de líquido. Entonces, el punto está en que introduce 0 litros, está haciendo un evento de extracción, saca 30 litros. Introduce 0 y les comunica o simplemente apunta que el tanque no queda lleno. Y es obvio, está sacando líquido, pues obviamente no va a quedar completamente lleno. Si al menos estaba lleno parcialmente y le saca más, pues obviamente no va a quedar lleno. Entonces apunta que no quedó lleno.
¿De cuánto es el volumen real del tanque ahora? Entonces tengo 70 litros y me llevé 30, me quedan 40 litros y ahí lo apunta. Vamos a determinar el juego bajo las reglas que esta persona conoce de cuántos litros gastó. Estamos hablando de que en el primer evento el tanque estaba completamente lleno y sacó el full completo del tanque y sacó 60 litros y pudo determinar 100 menos 60 que había gastado 40, pero al tanque le quedan 60 nuevamente porque él volvió y los colocó. Esto simplemente lo hizo para determinar cuántos litros había gastado. Entonces volvió y colocó los 60 litros en el primer evento, 100 menos el valor que sacó que es 60 y pudo determinar que gastó 40. Ahora bien, colocó nuevamente los 60 y luego ingresó el valor de 10 litros, esta persona número 3. Entonces el tanque queda ahora con 70 litros. Entonces estos 70 litros aquí están dentro del tanque y las personas ya los tienen en cuenta. La persona de los 70 litros, ya sabemos que hay 70 litros, la persona número 2 vacía nuevamente el tanque y hace el vaciado completo y descubre que solo hay 40, pero en el tanque ya él sacó las diferencias y notó que habían 70 litros. Obviamente tenemos 100 al principio, menos 60 que habían quedado de líquido, le da un total gastado de 40, volvió y colocó los 60 nuevamente. Esos 60 le añade nuevo 10 en el evento número 2 y quedan 70 litros y sobre esos 70 litros va a trabajar. Él ya sabe que ese es su nuevo inicio, 70 litros. De esos 70 litros, él vuelve y los vacía y va a determinar que ahora hay 40 litros. Entonces él dice, si yo tenía 70 litros y saqué 40, entonces ¿cuántos gasté? Pues obviamente 30 litros. Espero que haya quedado clara la analogía. La persona puede vaciar el tanque. Entonces él hace las cuentas. Si yo en el primer evento lo vacié y saqué 60, pues se gastaron 40. Si a esos 60 que volví a introducir o que volví a colocar dentro del tanque le coloqué 10 litros o esta persona le puso 10 litros, pues ya tengo 60. Mi nuevo inicio en el evento número 2 son 70 litros. Ahora bien, de esos 70 litros, alguien vino, la persona número 3, y sacó, no me dijo cuánto, simplemente me comunicó que había sacado. Aquí no dijo que había introducido, sino simplemente que no había quedado lleno, entonces ya contaba con que habían 70, lo vacié y ahora determiné que solamente habían 40 dentro del tanque. Dentro de esos 40 litros, yo puedo determinar que si al principio habían 70, y luego le saqué 40, pues obviamente lo gastado son 70. Listo, lo ingresado, voy a colocar 0 litros y lo apunto acá y ya está. Ahora bien, esta persona número 1 que no tiene o no puede vaciar el tanque para conocer el volumen del mismo, necesita determinar cuánto se gastó. ¿Puede hacerlo? Obviamente que no. Entonces voy a colocar aquí un simbolito o 3 simbolitos de interrogación y en el ingresado yo voy a estar de acuerdo también con la persona número 2 que colocó 0 litros. Bien, ahora venimos con el cuarto y último evento para dejarlo así y poder sacar la conclusión de este pequeño análisis. La persona número 3 vino acá y ya sabe que el tanque tiene 40 litros. Fíjate, tiene 40 litros. La persona número 3 sabe. Entonces decide hacer una introducción o introduce o coloca dentro del tanque. No le va a extraer, por tanto le ponemos 0 litros. Va a colocar 60 litros de combustible, de agua, de líquido, de lo que tú quieras. Pone 60 litros y determina que el tanque queda completamente lleno. Obviamente, teníamos 40 antes, le colocamos 60 litros, ya nos da un total de 100 litros. La persona número 3 les comunica a la persona número 1 y a la persona número 2 el valor que introdujo, el valor que colocó a este tanque. Les dice, oye, le puse 60 litros y el tanque ahora sí quedó completamente lleno. En todos los eventos les dijo cuánto había colocado y si el tanque estaba o no lleno. Aquí le dijo que no, que no, que no. Y en el último evento le dice que sí. En el primero le dijo no le puse nada, luego le puse 10, no le puse nada y luego le puse 60. Y el tanque quedó completamente lleno. Entonces, como es un evento de introducción o que se coloca líquido dentro del tanque, pues obviamente vas a determinar, o la persona número 2 va a determinar que no se ha gastado nada en el evento 4. Obviamente está llevando un control, pone 60 litros y le preguntan a la persona número 2 cuánto se ha gastado en este punto, en el punto en donde se hizo llenado completo otra vez del tanque, en donde se hizo un nuevo llenado o en donde se completó el llenado full
de la capacidad del tanque, en este caso de 100 litros. Entonces la persona viene y saca el cálculo y dice, vamos a hacer una suma del valor de 40 litros más el valor de 0 que yo tengo aquí, más el valor de 30 que yo tengo acá, más el valor de 0 que yo tengo aquí. Vengo y cierro, evalúo, vamos a quitar esto por aquí, mil disculpas allí por el ruido, y me da el valor de 70. Vamos a colocar entonces como resultado 70 litros gastados, y es lo que tenemos prácticamente aquí, 70 litros gastados. Pero en el evento número 4 le preguntan a la persona número 1, oye, ¿cuánto ha gastado? Entonces ella dice, en el evento número 4, la persona número 3 solamente me comunicó que habían gastado 60 litros. Y ya me dijo que el tanque quedó completamente lleno. Entonces, ¿yo puedo determinar cuánto se gastó el tanque? Claro que sí. Vengo y hago la misma suma en donde estoy sumando el valor de 0, vamos a poner el mouse por acá, el valor de 10, el valor de 0 y el valor de 60. Hago una suma y me da un valor también de 70 litros. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a colocarlo aquí y de color, por ejemplo, verde, para que tú lo aprendas a diferenciar y lo diferencies muy bien. Aquí en lo gastado, pues simplemente vamos a colocar unas interrogaciones porque no se gastaron nada. Vamos a poner 0 litros para llevar el control. Y aquí nos pudimos dar cuenta que básicamente la persona número 1 y la persona número 2 pudo determinar a ciencia cierta con vaciado del tanque o si no vaciado del tanque, en la persona número 1 o la persona número 2, pudieron determinar cuál es la capacidad total del tanque. Esto en la vida real, ¿qué significa? En la vida real significa que la persona número 2 no existe en la vida real. Imagínate que este es el tanque de combustible de tu vehículo. Este es el tanque del combustible de tu vehículo particular o del vehículo del trabajo o del vehículo de la flota. En la vida real, tú no puedes vaciar el tanque. Cada vez que hacen un llenado parcial o total, no puedes vaciar el contenido del tanque del combustible cada vez que hacen un llenado parcial o total del tanque para determinar cuánto se gastó. No se puede hacer, no es práctico, tampoco es conveniente y por técnicas de seguridad tampoco sí que es conveniente, no es en este caso permitido. Ir a la flota de vehículos, cada vez que el conductor le coloque combustible a un vehículo, ir y vaciar completamente el tanque para determinar en base a lo que gastó anteriormente y el volumen actual, cuánto pudo haber gastado en el consumo del recorrido que hizo para consumir, valga la redundancia, ese combustible. En la vida real, ¿quién existe? En la vida real existe la persona número 1. La persona que no puede vaciar el tanque y que tampoco conoce el volumen del mismo. La persona no conoce el volumen del tanque de un vehículo y tampoco se necesita y tampoco puede vaciar el tanque ni siquiera una sola vez, nunca los vacían. ¿Qué se da en este caso? Simplemente contar a partir de un tanque full, a partir de un llenado, de un tanque completamente lleno. Imagínate que un tanque de un carro le quepan 40 litros o 5 o 10 galones, aquí, así como se da aquí en Colombia, unidades de volumen por galones en cuanto a combustible, pero vamos a ponerlos en litros para que sea mucho más práctico a la hora de analizarlo. Y el volumen de un vehículo va a tener, por ejemplo, 40 litros. Nosotros realmente no sabemos cuál es el volumen del tanque de combustible de un vehículo, ni así consultemos el manual. Lo único que nosotros podemos determinar es como la persona número 1, es cuando el tanque está completamente lleno. Es decir, cuando se da un evento de tanque lleno o cuando se da un proceso de acción por parte del conductor de que llene completamente el tanque de combustible, yo puedo utilizar ese evento para anotar el primer registro dentro de una tabla en donde ese va a ser mi cero absoluto o donde ese va a ser mi valor de cero inicial. Y a partir de ese punto voy apuntando los registros o a partir de ese evento voy apuntando los registros de llenados parciales y llenados totales y en cada llenado total yo determino el consumo instantáneo por kilómetro o por cada 100 kilómetros, dependiendo de lo que se necesite, de combustible que he gastado. ¿Cómo hago para hacerlo? Simplemente voy apuntando los volúmenes ingresados
Simplemente voy apuntando los volúmenes que el conductor del vehículo o que yo voy ingresando al vehículo y posteriormente cuando exista un tanque full simplemente hago la suma de esos combustibles o hago la suma de esos llenados parciales o totales, lo sumo y obtengo el resultado del llenado total para un kilometraje que se está dando desde el punto en que llene el tanque hasta el anterior llenado total. Entonces, si esto lo vemos en la práctica, la persona 2 no existe. No existe una persona que pueda vaciar el tanque de un vehículo. En eso quedamos completamente claro. Esa es la analogía que les di a las personas que les di la asesoría el día de hoy para poder analizar mediante el uso de esta conjetura el volumen total gastado en un punto determinado que no es nada más sino la suma entre un punto lleno de un tanque y otro punto lleno del tanque. Es decir, cuando exista un evento de llenado total del tanque y luego exista por allá más abajo dentro de la tabla otro llenado total del tanque, simplemente voy sumando las sumas de los combustibles que voy colocando en los llenados totales o parciales de los diferentes eventos y calculo el kilometraje actual respecto del anterior en donde estaba completamente lleno para calcular el consumo instantáneo, que es básicamente lo que vamos a ver ahorita en la fórmula, el consumo instantáneo, para determinar cuál es el recorrido que hizo por cada 100, cuál es el consumo en litros, perdón, gastado por cada 100 kilómetros o la cantidad de litros gastados por cada kilómetro. Entonces, fíjate, aquí yo tengo esta tablita que te mostré al principio. Yo tengo dos matrículas de vehículos aquí. Esta tabla, a conveniencia, yo la he ordenado, pero no significa que deba estar ordenada. Ni siquiera deba estar ordenada por fecha o por kilometraje o por combustible. La fórmula tiene que hacer el ordenamiento interno y lo vamos a hacer a partir de funciones de matriz dinámica, una sola fórmula que haga todo el cálculo del consumo instantáneo de combustible. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que tú lo logres ver y lo logres identificar. Ya aquí viéndolo en la práctica dentro de los datos. Tengo una tabla que va a contener aproximadamente 333 registros. Fíjate aquí del recuento, 333 registros en donde yo tengo para la matrícula número 1, vamos a ponerla por aquí de momento, que es la ABC de esos 333 vehículos. De esos 336 registros, perdón, de dos vehículos, tengo para el vehículo con la matrícula ABC 123, que es con la que vamos a trabajar al principio, 156 registros. Obviamente los voy a tener todos en la parte de arriba porque antes de arrancar el tutorial yo hice un ordenamiento por fecha para que fuese más entendible el ejercicio, pero no es necesario. La fórmula tiene que hacer el ordenamiento y de eso te vas a dar cuenta en el video tutorial. Tengo 156 filas, 156 registros con los cuales yo voy a trabajar. Perfecto. Quiero que te des cuenta ahora que en la columna número 1 yo tengo la fecha y la hora en cuando la persona o el conductor del vehículo de la matrícula ABC 123 que está registrada en la segunda columna hizo el llenado del tanque parcial o total, pero hizo una visita a la estación de servicio donde le colocan combustible y aquí se encuentra la fecha y la hora en donde y cuándo hizo ese llenado, es decir, enero 1 del año 2022 a las 7:12 am, enero 1 del año 2022, el mismo día fue y colocó más combustible a las 3:21 pm, enero 4 del año 2022 colocó a las 8:38, colocó combustible. Fíjate, en esta columna se están creando las fechas donde están colocando el combustible. En la siguiente columna, que habla sobre la matrícula, está identificando la matrícula del vehículo al cual está colocando combustible. Luego, cada vez que va y le coloca combustible, él mira el odómetro, él mira el tacómetro o el tablero que tiene allá el carro y captura el kilometraje, iba a decir el combustible, captura el kilometraje que tiene el vehículo en ese momento. Entonces él va a la bomba o estación de servicio, así como le decimos aquí en Colombia, bombas de combustible o estaciones de servicio que proveen combustible y justo el bombero o el surtidor o el chico que pone allá el combustible o la chica que pone el combustible empieza a colocarle el combustible, pues él se toma un momento y apunta el kilometraje. Este es el kilometraje justo cuando le están colocando el combustible. Lo apuntan, lo tiene allá apuntado en un papelito, se lo da al administrador del carro o de la flota de carros y él lo apunta. Y posteriormente en la boletita de compra o en la factura de compra le dice cuántos litros de combustible, o bien puede ser por galones, la unidad volumétrica que tú quieras anotar, no importa cuál, esto tiene que funcionar igual, la fórmula tiene que ser operante para cualquier
unidad volumétrica, aquí yo estoy utilizando el litro para medir el volumen, apunta el volumen de combustible que el surtidor o que la persona o el encargado allá de la bomba o de la estación de servicio le puso a ese vehículo en cantidad. Yo lo estoy apuntando en litros. La persona que me hizo la consulta es de España, entonces lo voy a hacer en litros. Ahora, el surtidor o la persona encargada o el conductor del carro determina, obviamente, porque él sabe cuando está echando combustible, si el tanque queda completamente lleno o no queda completamente lleno. Si queda completamente lleno, yo voy a decir que el tanque está full. Si el tanque no queda completamente lleno, porque no sé, le eché solamente un poquito de combustible o le eché porque no tenía más dinero, le eché otro poquito más de combustible o lo que yo determine, pero yo sé que el tanque no queda full, no queda completamente lleno. Cuando la pistola del surtidor ya se dispara o cuando la manecilla se dispara, yo sé que el tanque ya quedó lleno. Yo puedo determinar si el tanque de gasolina o de combustible del vehículo está full o no está full. Entonces yo también lo anoto para que el encargado de los datos allá de la empresa pueda colocar eso en la plantilla y lo genere de manera automática. Y el costo, que es lo mínimo. Para trabajar necesitamos únicamente el kilometraje, el combustible y el tanque full. Yo voy a colocar esto de color verde para que tú lo logres identificar y también quiero que te des cuenta que esto es una tabla, fíjate que se llama tabla vehículos 3. Yo le he puesto así un nombre, aunque le puedo cambiar el nombre. Puedo colocar tabla vehículos, vamos a ponerle así, VEH, vehículos, así tal cual, y le voy a dar un enter para que tenga un nuevo nombre, porque la tengo aquí, creo que dentro de otra hoja, o este era el libro que estaba utilizando para dar la asesoría, y ya creé la tabla. Pero esto está como un formato de tipo tabla. Fíjate a lo último, que hay un angulito en la parte inferior derecha de la tabla, la cual quiere decir que esto no es un rango de celdas, sino es una tabla. Yo puedo hacer referencia a toda la columna para referirme a un campo completo y poder extraer los datos en un momento determinado según como yo requiera. En fin, esto es una tabla que se llama tabla vehículos o tabla BI para abreviarlo y solamente necesito el kilometraje para poder calcular el consumo instantáneo hasta ahora, que básicamente es, y ya te lo voy a demostrar, la medida de un tanque full hacia otro tanque full, en donde yo pueda determinar el volumen exacto de combustible y la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, fíjate, es bastante sencillo poder hacer el análisis. Necesito la matrícula del carro para hacer el reporte del filtro inicial, pero a lo último la descarto, así que no la necesito, no la voy a colocar como indispensable. La fecha tampoco, aunque voy a hacer el ordenamiento por ella, pero no es indispensable tampoco para el cálculo del consumo instantáneo y el costo de combustible, así que menos. Simplemente necesito el kilometraje en el momento en que se está colocando el combustible, la cantidad de combustible en la unidad volumétrica que tú decidas y si el tanque queda completamente full o es un llenado parcial, ¿vale? Imagina, por ejemplo, el primer registro. Esto tú como analista de datos que estás llevando el cargo de combustible de tu empresa o que lo quieres llevar de manera individual en tu casa o no sé, en tu empresa, siempre asegura que el primer registro para cada matrícula en donde se inicie la base de datos para esa matrícula de ese vehículo siempre inicie en un tanque lleno. Siempre inicie en un tanque full, porque esto le va a permitir a la fórmula inicializar los valores. Obviamente, el carro puede venir o el vehículo puede venir con un kilometraje, pero este va a ser nuestro kilometraje inicial. Para términos prácticos y técnicos, este va a ser el kilometraje cero, el kilometraje del primer registro que tú vas a procurar al 100% o al 100% de que siempre sea un tanqueo full, de que siempre llenen el tanque. Apenas ocurra un evento en donde tanqueen o coloquen full el tanque de combustible del carro, tú lo puedes colocar como primer registro de la fuente de datos con la fecha y hora mucho menor a todas ellas. A partir de allí, nosotros vamos a inicializar la estadística para ese vehículo, no antes. No elijas un registro en donde no está el tanque completamente lleno. Siempre tienes que elegir en el primer registro en el que quede fecha y hora, la menor fecha y la menor hora, o la hora y la fecha del primer registro para este vehículo dentro de la fuente de datos total, tiene que ser siempre un tanqueo full. El tanque tiene que estar completamente lleno. Fíjate, yo quiero determinar cuál es el consumo instantáneo, y vamos a dejarlo por aquí apuntado. Yo quiero determinar cuál es el consumo de combustible instantáneo desde este tramo. Fíjate, aquí hay un tanqueo full, aquí tengo un tanque full y aquí tengo otro tanque full. Aquí tengo dos tanques full y esto es lo que me tiene que dar la fórmula. Vamos a colocarlo
de color verde, o vamos a colocarlo de este color verde o de este color azul un poquito más clarito. Mil disculpas que pierda allí el tiempo con esto. Vamos a ponerlo de este color de verde, ahí lo podemos entender. Y quiero determinar el consumo instantáneo a partir de esta cantidad de litros de combustible. Fíjate que cada vez que dice no, fue el conductor del carro y le puso solo una parte de combustible, pero no quedó completamente lleno. Yo no voy a vaciar el tanque, no tengo por qué conocer ni el volumen del tanque, ni vaciarlo para conocer cuánto se ha gastado en cada uno de los tanqueos parciales que ha tenido acá. Simplemente basta con tomar la cantidad de litros del full actual en donde se haya llenado completamente el tanque y sumarlos. Fíjate, los voy a sumar antes no porque este es mi inicio, este sería el valor de 0, este va para la parte de atrás, para el registro anterior, entonces no lo voy a tener en cuenta, ni se tiene en cuenta tampoco porque este es como mi 0 absoluto y voy a tomar este conjunto de datos de combustible, de litros de combustible gastados y los voy a sumar. Fíjate que me arroja un valor, vamos a apuntarlo por acá en esta celda, de 150.13, que es simplemente sumar la cantidad de combustibles hasta el anterior tanqueo full. Uno después del anterior tanqueo full, porque este es mi 0 absoluto. Entonces eso me da 150.13. Estos son los litros de combustible. Ahora, ¿cómo hago para calcular la cantidad de kilómetros recorridos? Pues obviamente sacando una diferencia. Y la diferencia obviamente es el kilometraje que apunte actualmente aquí menos el kilometraje del 0 absoluto. Es donde yo inicié. Este es mi 0. Entonces es como si tuviera 0 a la cantidad que llegue acá. Pero como no tengo valores de 0 absoluto, sino tengo kilometrajes que van recorriendo y siempre van aumentando, entonces simplemente lo que yo hago es hacer la diferencia de donde está lleno el carro en el siguiente evento de llenado del carro 20.615 menos 15.000 menos 17.587 y calculo la cantidad de kilómetros que este vehículo ha recorrido. Entonces ya con la cantidad de combustible yo puedo tomar estos litros de combustible para recorrer esta cantidad de kilómetros y puedo determinar a ciencia cierta que he gastado 0.049 litros por cada kilómetro. 0.04958058 litros por cada kilómetro recorrido. Si quisiera hacer el cálculo de litros por cada 100 kilómetros, pues multiplico por 100. Tengo la cantidad de litros por cada kilómetro, multiplico por 100 kilómetros y puedo calcular que he recorrido 4.95 litros. Fíjate, del cálculo hacemos una suma de todos los llenados, incluyendo el del llenado total, menos el 0 absoluto, obviamente no se tiene en cuenta, hasta antes del 0 absoluto, del anterior tanqueo full, y calculo ese valor en litros de combustibles colocados. Y luego hago el cálculo a partir del kilometraje actual menos el anterior, que actúa como 0 absoluto también para calcular la cantidad de kilómetros recorridos y calculo un consumo instantáneo. Perdón. El punto aquí es que tú notes que esto es un consumo instantáneo. Vamos a ponerlo así, consumo instantáneo. Este consumo instantáneo, ¿qué quiere decir? Este consumo instantáneo quiere decir que bajo las circunstancias entre estos dos trayectos, entre estas dos fechas, el carro pudo haber subido o el carro pudo haber, digamos, ascendido puras lomas o puras, digamos, puras montañas. Y perdón allí que redunde. Si el carro entre esta fecha y esta fecha pudo haber subido siempre una montaña, pues obviamente con la carga llena ya sabemos que el combustible rinde menos porque está haciendo al carro subir una cierta cantidad de peso o de toneladas que pesa el carro por una loma, va a tener un gasto mayor a combustible. Ahora bien, imagínate que de este otro tramo a este otro tramo que yo tengo aquí, de este sí hasta este otro sí, o bien de este llenado, fíjate, hasta este otro llenado, que también puede darse el caso de uno total hasta uno total, en donde puede darse el caso de que se llenen dos seguidos, la fórmula también tiene que ser igual de operante. Entre esos dos tramitos de dos fechas, el carro simplemente descendió, hizo un descenso, por tanto el combustible suele durarle mucho más, porque simplemente hizo descensos y no tuvo que gastar tanto combustible para hacer una cantidad de recorrido.
Se le dice consumo instantáneo a un evento particular entre tramo y tramo, en donde las características del trayecto, en donde las características de la carga, en donde las características del recorrido determinan a ciencia cierta cuánto es la cantidad de litros de combustible por cada 100 kilómetros o de litros de combustible por cada kilómetro recorrido, que puede ser diferente a otro tramo, en otro evento diferente, en otro tiempo diferente, con otro tipo de recorrido diferente, en donde puede variar. Y aquí es el punto. Yo puedo conectar todos los consumos instantáneos que pueda determinar dentro de la tabla y empezar a sacar promedios. Y con esos promedios, con determinado tipo de kilómetros o determinadas distancias, yo puedo determinar el consumo promedio cada 5.000 kilómetros, es decir, cada tramo de 5.000 kilómetros, yo puedo determinar el promedio y en base a nuevas medidas, con ese consumo promedio, sí puedo asegurar una proyección o puedo asegurar una estimación de si el vehículo está por fuera del rango habitual o está por dentro del rango habitual. Es decir, si hay una anomalía o hay una discrepancia respecto a la desviación estándar de todos los consumos instantáneos que hacen variar los consumos promedios de todos los llenados de combustible, de todos los recorridos que hace un carro particular. Guárdate este dato que tengo aquí. La fórmula no los tiene que dar. Entonces, para ello, vamos a aplicar la siguiente fórmula porque creo que ya me he extendido lo suficiente para darte el bagaje que tú necesitas para que aprendas a determinar a ciencia cierta cuál es el consumo instantáneo como parte esencial del cálculo del consumo promedio de combustible que te permita estimar un consumo a futuro para determinar si el valor está por fuera de un rango de confianza o está por dentro del rango de confianza a partir de la desviación estándar. Y diga si es una anomalía o no es una anomalía o es algo inusual o usual ese consumo de combustible respecto de los anteriores. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir una fórmula bien bonita. Vamos a arrancar con la función LED. Fíjate, voy a llevarme esta IntelliSense por aquí para arribita para que no moleste. Lo voy a estar moviendo, aparte de todo el tutorial, para que no moleste y nos deje ver la fórmula. Y lo primero que voy a determinar es una matriz. Primero, voy a filtrar toda la base de datos que yo tengo acá. Es decir, voy a utilizar a la función filtrar para que filtre todo este array que yo tengo aquí, que se llama tabla de vehículos, lo filtre por la columna llamada matrícula, con la matrícula que yo tenga apuntada dentro de la celda al vehículo al cual yo quiera hacer el estudio, al vehículo al cual yo quiera evaluar en un momento determinado y quiera colocar allá en el tablero de mando que te mostré al principio del tutorial. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a emplear una función filtrar en donde tome la tabla completa de la tabla de vehículos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas y la filtre en donde todas las columnas de la matrícula sean igual a la que yo coloque dentro de la celda ABC 1, 2, 3, esta celda H2. Si no hay nada, pues simplemente le digo a la función filtrar que me devuelva nada y posteriormente voy a hacer un ordenamiento. Fíjate ahora, si yo hago un ordenamiento con la función ordenar, yo puedo elegir el índice de esta matriz que prácticamente me está devolviendo el filtro completito de toda la tabla en donde la matrícula sea ABC1, 2, 3 y posteriormente ordene por la fecha, por este conjunto de fechas. Entonces, como la función filtrar no está alterando la tabla en la cantidad de columnas, yo puedo seguir esperando que la función filtrar me devuelva en la primera columna la fecha. Entonces la función ordenar va a ordenar por el índice número 1, que es la fecha, de manera ascendente. Pero como ascendente lo hace por default, yo no voy a especificar el tercer argumento. Ahora bien, imprimo el valor de M. Fíjate lo que estoy devolviendo. Estoy devolviendo una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas, 5 columnas y 6 columnas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la columna de fechas, esta es la columna de matrículas, esta es la columna del kilometraje, consumo de combustible, tanque full y el costo del combustible. Fíjate ahora, la matriz de entrada va a tener en este punto, va a tener para la matrícula ABC1, 2, 3, vamos a llevarla rápidamente y espero no demorarme mucho. Fíjate, para la matrícula ABC1, 2, 3 va a tener 156 filas. Pues fíjate, la función filtrar hace exactamente eso, filtra las 156 filas y me las entrega como resultado. Ahora bien, yo no necesito la matriz
desordenada como venga de la tabla. Yo tengo que hacer un ordenamiento y el ordenamiento lo voy a hacer por la columna fecha. Una vez de haber hecho el filtro por la matrícula ABC1, 2, 3, yo necesito hacer el ordenamiento por la fecha para determinar siempre que el primer registro que llegue siempre va a tener, como tú te vas a encargar de que esto sea un tanqueo full, el primer registro, que es lo primordial de la fórmula, tiene que ser un tanqueo full, entonces va a ser el ordenamiento, no importa si el registro en la tabla base se encuentra por allá lo último, la función ordenar lo trae al principio y va a determinar que ese tanqueo full corresponde a un kilometraje X que va a ser como el cero absoluto y a un consumo de combustible que va a operar como el cero absoluto y a un costo también que va a operar como el cero absoluto. Este va a ser el inicio de partida. Ahora bien, de toda la tabla, ¿qué necesito yo? Necesito la columna 1, 2 y 3, necesito la columna 3, 4 y 5. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a alterar en este punto esta fórmula. Entonces voy a alterar el resultado de la matriz de M que estoy obteniendo a partir de la función ordenar. Para ello voy a crear un segundo nombre que utilice a la función elegir columnas, simplemente la función elegir columnas que tome la matriz completita que acaba de calcular con filtrar y ordenar, venga y me saque únicamente las columnas en este punto 1, 2, 3, 3, 4 y 5. Entonces vengo y coloco 3, cambio de columna, que es la coma, 4, cambio de columna, que es la coma, y luego columna número 5. Fíjate ahora que si yo vengo y cierro a la función elegir columnas, y luego la imprimo, la función lo que está devolviendo ahora son 3 columnas. Columna kilometraje, columna combustible total y luego el llenado si es full o no. ¿Qué voy a intentar hacer yo? Voy a utilizar una función reduce que calcule una matriz nueva. Y esta matriz nueva va a emplear también 3 columnas. La columna número 1 se va a encargar de repetir el kilometraje en caso de que encuentre un valor de no. Por ejemplo, si aquí encuentra para este punto, vamos a hacerlo también práctico desde acá hasta el último sí, que sería hasta acá, hasta estos dos sís. Entonces, cuando barra la función reduce, que es una función de recorrido de matrices, y va a imprimir una matriz del mismo tamaño, entonces lo que va a hacer es que cuando encuentre un no, por ejemplo, este no que yo tengo aquí, que lo voy a seleccionar o más bien a deseleccionar, me repita el valor del kilometraje último del valor de sí anterior y lo coloque aquí en su línea del frente. Si vuelve y encuentra un no, entonces repita el kilometraje anterior, lo repita en su línea del frente. ¿Para qué hago esto? Para que a lo último, cuando encuentre un nuevo sí, pues prácticamente el valor anterior del acumulador sea el kilometraje arrastrado desde el último sí que se ha venido repitiendo a partir de todas las iteraciones y luego pueda restarlo el actual que tengo acá menos el anterior que va a ser el último anterior que actúa como cero absoluto y calculo de este modo la totalidad del kilometraje. Te lo repito nuevamente para que te quede claro. O vamos a hacerlo con colores. Yo aquí tengo este valor y luego tengo este otro valor de 2 sís. Cuando yo encuentre un no, entonces el kilometraje que va a sacar la nueva matriz, que también va a tener 3 columnas, va a tener que tomar el kilometraje que existe en el sí anterior y lo repite en la fila actual del no. Si vuelve y se repite el del no, toma el kilometraje que existe del anterior, que obviamente es el mismo del anterior, y vuelve y lo repite. Si encuentra otro no, entonces pone el del anterior, que sería el mismo del anterior y el mismo del anterior, y vuelve y lo repite. De tal manera de que cuando vuelve y encuentre un sí de un tanqueo full, el kilometraje anterior del acumulador sea el último del sí, para que al calcularlo con el del valor actual pueda generar una diferencia y calcular la cantidad de kilómetros totales recorridos. Cuando encuentre un valor de sí, la nueva matriz de 3 columnas en la línea va a reinicializar el valor del contador con el kilometraje que encontró con el sí. Apenas lo encuentre con un tanqueo full, simplemente repite nuevamente el valor de este kilometraje en donde está encontrando el del sí, pero no el del anterior. El del anterior no lo repite nuevamente hacia abajo porque ya encontró un nuevo sí y actúa como cero absoluto, o sea que lo deja tal cual y lo devuelve como la matriz de resultados. Pero caso diferente existe con el valor del combustible. Entonces fíjate, cuando encuentra un no, o más bien cuando encuentra un sí,
establece el valor del combustible actual como el cero absoluto. Le coloca un valor de cero en la matriz de salida del acumulador. Le coloca un valor de cero. Luego, cuando encuentra un no, toma el valor anterior, que es un cero, y acumula el valor del combustible actual, es decir, el del registro del no actual, le suma el valor anterior y por tanto, pues daría un valor acumulado cero, que sería el cero absoluto, más 23, aquí daría 23, y si vuelve y encuentra un no, toma el anterior y lo acumula con el valor de la fila actual del no, de tal manera de cuando vaya cayendo, a lo último, cuando encuentre sí, yo puedo determinar en la matriz del acumulador, que va a sacar 3 columnas del mismo modo cuando vuelve y encuentre un sí, que el valor del combustible, al sumarlo con el del registro actual, me da un combustible acumulado. Este sería el cero absoluto, le voy sumando cada uno de los registros y cuando llegue aquí calcularía 150.13, es decir, lo vengo arrastrando a partir de un acumulado. Voy a darle control Z y control Z para quitar el color. ¿Cómo carajo se ve esto dentro de la fórmula? Vamos a trabajar ahora con la función reduce. Y voy a colocarla dentro de una línea aparte para separar estas dos lógicas. La lógica de ordenamiento de la matriz de entrada y luego el filtrado de las columnas que necesito para ir creando una nueva matriz que me permita generar ese consumo instantáneo. Entonces voy a utilizar a la función reduce, fíjate, de una manera bastante simple, en donde, para las personas que no sepan cómo opera a la función reduce, dije que lo iba a colocar arriba, vamos a ponerlo arriba. La función reduce es una función iterativa, una función de recorrido. ¿Qué hace la función reduce? Recorre una matriz de elementos. Y la matriz de elementos va a ir calculando, se va a ir calculando dentro de un lambda interno, elemento por elemento, es decir, la función reduce va a ir sacando del array, de la matriz que va a recorrer elemento por elemento, va haciendo un cálculo y ese cálculo se va almacenando dentro del acumulador que se carga en la primera ocurrencia o en la primera oportunidad con el valor del initial value. Pero si lo que tú estás pensando es que yo voy a recorrer esta matriz que estoy imprimiendo dentro del nombre de f, pues obviamente no. Lo que voy a hacer es recorrer una matriz de filas creada con la cantidad de filas que tenga la matriz anterior, es decir, la matriz de f. En el valor del initial value voy a cargarlo, como son 3 columnas de salidas, con unas llavecitas que contengan el valor de 0 para los kilómetros acumulados y para los kilómetros repetidos, el valor de 0 y posteriormente para el combustible acumulado, también el valor de 0 como 0 absoluto y por último el valor de 0 para el consumo instantáneo, que bien puede darse por kilómetros, litros de combustible por kilómetro o litros de combustible por cada 100 kilómetros. La matriz de salida de este reduce va a tener 3 columnas y las voy a inicializar con el valor de 0, con el valor de 0 y con el valor de 0. La primera columna va a tener la repetición de los kilometrajes cada vez que encuentre un valor de full del tanque, es decir, un valor de sí cuando haya un llenado total del tanque. La segunda columna va a contener el combustible acumulado de la segunda columna de la matriz de F y la tercera columna va a tener el valor del consumo instantáneo de combustible que se va a venir calculando con la fórmula del reduce a partir de cálculos matemáticos simples de suma y división. Voy a cerrar estas llavecitas y esto queda dentro del initial value. Fíjate, initial value, una matriz que va a tener columna 1, columna 2, columna 3 en una sola fila con los valores de 0, 0 y 0. Listo. Le voy a dar una coma. Dentro del array que voy a recorrer o el array para qué me va a servir, para generar la matriz de filas que voy a ir recorriendo y me va a servir de índice o iterador de índice para ir sacando los datos de la matriz de F, que es la que tú estás viendo aquí en el fondo, que es el filtro prácticamente de la tabla que ya se encuentra ordenado. Esto lo voy a lograr mediante el uso de la función secuencia y la función filas. ¿Qué hace la función filas? La función filas va a contar cuántas filas tiene esta matriz de salida. Habíamos quedado que estaban en 136 o 156, no estoy seguro. Entonces lo que hace la función filas es evaluar cuántas filas, no columnas ni celdas, cuántas filas. Recuerda que una fila aquí dentro de esta matriz de salida va a tener 3 columnas, pero la función filas cuenta son las filas, no las celdas. Entonces la función filas va a devolver un número entero que me va a indicar la cantidad de filas que tiene esta matriz, no celdas ni columnas. Aquí vamos a tener 100 y pico de filas, no multiplicados por 3 porque son celdas. Entonces voy a crear
una secuencia por filas de la cantidad de filas que me diga la función filas de la matriz del filtro anterior. Y eso es lo que yo voy a iterar. Imagina este array como una consecución de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la cantidad total de filas que tenga esto, que son 156 o 136, no estoy seguro. Como obligación, la función reduce me pide declarar el lambda interno, obviamente, que va a tener el valor del acumulador y el valor del valor o el parámetro de valor que va a ir recepcionando cada uno de los índices. En esencia, ¿qué hace la función reduce en la primera iteración? En la primera iteración tomo el valor del initial value y vengo y lo arrojo dentro del valor del acumulador y posteriormente tomo el índice o primer elemento de esta secuencia por filas que generalmente se inicia con el valor de 1 y vengo y lo coloco el valor de 1 dentro del parámetro de b. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Simplemente entendiendo que vamos a crear una nueva matriz y que vamos a recorrer una matriz de índices que nos va a ayudar a identificar cada una de las filas, con eso es más que suficiente hasta el momento. ¿Qué voy a hacer a continuación? Siguiente parte del tutorial. Fíjate que quedé en el cálculo dentro de la función lambda de reduce, lambda interno de reduce. Entonces voy a crear un let, otro let interno que actúa dentro del cálculo del lambda de la función reduce para crear tres nombres. El primer nombre va a reconocer los valores de la primera columna, el segundo nombre va a reconocer los valores de la segunda columna y el tercer nombre va a reconocer los valores de la tercera columna. Pero en cada iteración básicamente lo que yo voy a estar iterando es el índice que va a reconocer cada una de las filas. En la primera iteración itero el índice 1 que me permite reconocer la fila número 1. Por tanto, yo puedo extraer la celda número 1, la celda número 2 y la celda número 3, es decir, columna 1, columna 2, columna 3 de la fila 1. En la segunda iteración, yo voy a extraer la celda 1 o la columna 1, la columna 2, la columna 3 de la fila número 2. En la tercera iteración, cuando b vale 3, yo voy a extraerme la columna número 1, la columna número 2, la columna número 3 de la fila número 3. Es decir, extraigo la celdita, la celdita, la celdita y las almaceno dentro de nombres. ¿Qué va a tener el primer nombre? Pues los kilómetros. Entonces lo pongo como un nombre km. Fíjate, estos kilómetros que yo tengo en esta primera columna. ¿Cómo hago para devolverlo? Mediante el uso de la función índice. ¿Qué tengo que emplear dentro de la función índice? El parámetro de f, que tiene toda la matriz que yo voy a iterar o que tiene la matriz aquí en este parámetro y obviamente la va a iterar el valor del value y la voy a colocar dentro del índice. Por ejemplo, le voy a decir a la función índice, toma toda la matriz y tráete el valor que está iterando por filas, el parámetro v o el parámetro b pequeña, como le decimos aquí en Colombia también, en la columna número 1 y vengo y cierro. Básicamente lo que estoy haciendo es trayéndome el kilometraje de la iteración de el reduce que está ejecutando cada una de las filas. Si el reduce va por la fila número 1, entonces se trae la celda número 1 porque se encuentra en la columna número 1 que tiene que ver con el kilometraje. Fíjate, entonces aquí me lo traigo con el valor de v en la iteración en la columna número 1, iteración de fila de la columna número 1, me traigo el valor que se encuentra dentro de la matriz que tiene que ver con el kilometraje. Ahora bien, ¿cómo hago para extraer la cantidad de litros? Pues obviamente con la función índice, tomo la matriz completa de f, actúo en la iteración de fila en donde vaya v y posteriormente me traigo la columna número 2, que viene siendo la cantidad de litros. Y por último, el valor que me va a determinar si el tanque está full o no. Entonces le coloco FU que determine si la cadena de texto que viene dentro de la tercera columna es un valor de sí o bien un valor de no, que determina si el tanque quedó completamente lleno o bien no quedó completamente lleno. Para ello utilizo a la función índice y le digo tráete del parámetro de la F el iterador de fila que esté recorriendo en la columna número 3. ¿Esto es difícil de entender? Claro que no, no es difícil de entender. Simplemente lo que estamos haciendo es almacenando dentro de nombres la cantidad de kilómetros de la iteración del reduce para que traiga el valor de kilómetros, para que traiga el valor de litros y para que traiga el valor de texto que me indique si el tanque fue llenado completamente o hizo un llenado parcial. Ahora bien, voy a tomar una decisión. ¿Qué pasa en el primer registro? ¿Qué pasa en la primera fila? En la primera fila es el cero absoluto. Por tanto, si el valor del iterador
se itera con el valor de 1, con la función sí, voy a tomar una decisión. Entonces, si el valor, el value, el iterador de fila es igual a 1, entonces yo simplemente lo que tengo que hacer es un apilamiento. Hago el apilamiento en vertical del acumulador que yo tengo aquí dentro del lambda interno, lo apilo con una nueva fila que determine una pilar en horizontal que tenga 3 columnas de salidas, y la columna inicial de salida va a tener el cero absoluto en la parte de kilometraje, que va a ser el kilometraje con el que arranque, que para mí va a ser el cero absoluto, que es el mismo, y cuando yo haga la diferencia de uno en contra del otro o de uno en contra del otro, pues va a ser el mismo kilometraje. Entonces, este apilar en vertical va a tomar las 3 columnas en 0, 0, 0 del acumulador, con el que no inicialicé, que en este caso sería el initial value, y en el valor de la apilación en horizontal voy a crear una nueva fila de 3 columnas. En la matriz número 1, fíjate, matriz número 1, que voy a colocar el valor del kilometraje. ¿Y quién es el valor del kilometraje? El que yo esté recorriendo en la iteración de la fila. Es decir, me traigo el primer valor del kilometraje y lo establezco para la iteración de fila número 1 como el valor del cero absoluto. La nueva fila se va a agregar a este apilar en vertical que está tomando el initial value de una fila ya existente y le va a colocar una nueva fila en la parte de abajo para hacer 2 nuevas filas. Va a tener 0, 0, 0 en la primera fila, columna 1, columna 2, columna 3, 0, 0, 0, y en la fila de abajo va a tener el kilometraje, y en el valor del combustible lo voy a colocar en 0 y luego el valor de 0 en el consumo instantáneo de salida con este apilar en horizontal. Cierro la apilar en horizontal y en lo que quiero que te enfoques es que este apilar en horizontal está entregando 3 columnas en una sola fila o una sola fila con 3 columnas, y se está apilando ahora en vertical en la parte de abajo, y el apilar en vertical toma el acumulador y lo coloca en la parte de arriba, es decir, el acumulador 000 en la parte de arriba y este apilar en horizontal que crea una nueva fila con la cantidad de kilómetros y el valor de 0 pone 1 en la parte de abajo, es decir, ya tenemos ahora 2 filas. Ahora bien, yo puedo hacer a lo último del reduce la exclusión en la parte del reduce, pero como no quiero que intervenga en el consumo instantáneo, voy a hacerla inmediatamente después de este apilar en vertical. Es decir, como a mí el reduce prácticamente me obliga a inicializar en casi todos los casos y en este también el initial value, yo se lo voy a excluir después de hacer el apilamiento, para que después yo los vaya quitando uno por uno y no tenga que quitarlo a lo último del reduce. Solamente es técnico, también puedo hacerlo a lo último, pero voy a hacerlo dentro de esta decisión porque para mí es más práctico ver la fórmula y a lo último terminar eliminándolo. ¿Qué hace la función excluir? Va a tomar ahora el resultado de este apilar en vertical y este apilar en horizontal, que prácticamente arrancaron con 2 filas y 3 columnas. La primera fila va a tener 0, 0, 0 y la segunda va a tener el valor del kilometraje actual, que actúa como cero absoluto, 14,965. En la segunda fila y luego un 0 y luego otro 0. Y le voy a excluir la fila número 1, es decir, le voy a excluir la fila del initial value para que no intervenga en el cálculo. Y esto solo se va a dar siempre en la primera iteración, cuando el valor del iterador de fila del reduce a través del lambda interno valga 1, que sea la primera fila que se está iterando. Listo, ahora ¿qué voy a hacer? En la parte falsa de esta función lógica, cuando el valor de fila no sea 1, es decir, no está en el primer registro para esta matrícula, pues obviamente va a estar en la segunda fila, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, etcétera, etcétera, hasta la cantidad total de filas. Simplemente lo estoy haciendo para el valor de fila número 1 o para la iteración del índice de fila número 1, que está calculando el cero absoluto únicamente con el kilometraje, y el combustible lo establece en 0 y el consumo instantáneo también lo establece en 0. Para el resto de filas sí voy a hacer un cálculo. Lo primero que tengo que hacer es crear otro let aquí para crear varios nombres definidos, específicamente 2 nombres definidos. Recuerda muy bien, cuando yo encuentre nuevamente un sí, cuando yo encuentre otro tanqueo full, lo que yo tengo que hacer es traerme el valor del consumo de combustible acumulado del acumulador o el combustible acumulado que voy guardando dentro del acumulador de la iteración anterior del acumulador y traerme el valor del kilometraje. Es decir, el anterior que voy repitiendo cuando encuentre puros valores de no.
Entonces voy a colocar un nuevo nombre que se llame kilometraje anterior. ¿Desde dónde lo voy a recuperar? De la fila que acabo de añadir en la iteración número 1. ¿Cómo hago para recuperarlo? Con la función índice. Pero ahora no voy a utilizar esta matriz de f's, voy a utilizar la matriz del acumulador de la función reduce, que al menos ya tiene cargada la primera fila y la tiene cargada con el valor del cero absoluto, con el valor del kilometraje, un 0, y en consumo instantáneo también tiene un valor de 0 que le acabo de quitar y lo acabo de volver a colocar con el apilar en horizontal. Entonces, con esta función índice, para capturar el kilometraje anterior, en caso obviamente de que sea un no, que me sirva para volverlo a colocar, voy a utilizar a la función índice del acumulador, o con el acumulador voy a extraer el valor que se encuentre en el valor anterior de ese acumulador, es decir, en el valor de la iteración de la fila de reduce menos una unidad, porque la primera ya la ocupé acá. Entonces, el valor del kilometraje anterior se encuentra en la matriz del acumulador, en la iteración de fila que esté haciendo el reduce en el momento actual, menos una unidad, porque el primero ya lo llené, y se trae el valor de la fila anterior. ¿En qué columna me lo voy a traer? En la columna número 1, que es donde se encuentra guardado el kilometraje, y me traigo el kilometraje anterior y lo guardo dentro de un nombre. Ahora bien, voy a tomar esta función o esta función LED para crear un segundo nombre que contenga los litros anteriores. Y estos litros anteriores, ¿cómo los voy a calcular? Pues del mismo modo, a partir del acumulador. ¿Quién es el cero absoluto? ¿Quién tiene guardado el cero absoluto? El acumulador en la primera iteración. Por tanto, cada vez que encuentre un sí, el valor se va a venir iterando con el valor de 0 en el segundo lugar para calcular el valor acumulado del combustible que voy a recuperar a partir del acumulador en la iteración actual menos una unidad, es decir, recurro al acumulador, y en la iteración actual que no existe todavía en el acumulador voy a recuperar la anterior, la que se encuentra justo antes en donde se haya acumulado, es decir, en un valor de no. Me traigo el valor acumulado de combustible y le digo, se encuentra el valor acumulado en la columna número 2. Y ya tengo el kilometraje anterior y tengo los litros anteriores que se han venido acumulando. Ahora bien, en el cálculo que voy a hacer, pues voy a hacer el apilamiento, un apilamiento en vertical que tome el valor del acumulador y calculemos una nueva fila, pero esa fila va a venir generada a partir de una decisión de si el tanque se llenó full o no se llenó full. Si se hizo un llenado full, calculo consumo instantáneo. Si no se hizo un llenado full, no calculo consumo instantáneo, sino que acumulo combustible y repito la cantidad del kilometraje. Si no encuentro, o si encuentro un llenado de tipo full, lo que hago es reinicializar el cero absoluto del combustible y repetir o dejar el mismo valor del kilometraje para que actúe como cero absoluto para los registros siguientes. Te lo repito nuevamente. Tengo que tomar una apilación en vertical como salida para que tomemos el valor del acumulador y le coloquemos una nueva fila en la iteración del lambda interno, en la iteración del índice de cada uno de los registros del lambda interno de la función reduce. Voy a tomar dos decisiones. Si el tanque está full, entonces, o más bien, si el tanque no está full, vamos a verlo así, si el tanque no está full, lo que tengo que hacer es tomar los litros anteriores que ya vienen acumulados y sumarles los del valor actual porque dice no. Es decir, hago una acumulación de los valores del litro de combustible o la cantidad de combustible. Si dice no también, lo que hago es repetir el valor del kilometraje al anterior del acumulador. Pero ahora bien, si el valor me dice sí, que ha hecho un llenado full, tengo que calcular consumo instantáneo porque con no lo puedo calcular, lo calculo con sí y determino para el valor del combustible actual del sí un cero absoluto, es decir, coloco el valor de 0 y dejo el mismo kilometraje para que actúe como cero absoluto para posteriores cálculos. Y calculo el consumo instantáneo como la suma de todos los combustibles anteriores dividido en el trayecto del recorrido del kilometraje entre un sí y otro sí y devuelvo el consumo instantáneo. ¿Cómo se ve eso dentro de la fórmula? Voy a utilizar a la función switch, voy a utilizar a la función cambiar dentro de Visual Basic para aplicaciones o un lenguaje de programación ordenado, un lenguaje de programación, en este caso se me olvidó la palabra que tenía que decir, un lenguaje normal, un lenguaje de programación como Visual Basic para aplicaciones, no
un lenguaje de programación no declarativo, sino un lenguaje de programación imperativo, como Visual Basic para aplicaciones, C#, JavaScript o Python o lo que sea. Esta función la podemos encontrar como switch o select case, es lo que podemos encontrar dentro de Visual Basic como select case o switch en otros lenguajes de programación, en donde yo le coloque una expresión. ¿Qué expresión voy a evaluar? Voy a evaluar a la expresión FU o a la expresión que me permita determinar a mí el valor del índice si el tanque está lleno o no está lleno. FU me permite a mí determinar la columna del recorrido actual para saber si el tanque está full, para saber si el tanque está full o no está full. La función cambiar me pide una expresión para evaluar el valor en caso de que dé, si coincide con el valor de la expresión, corre el resultado 1, otro segundo valor para que corra un resultado 2. Entonces, la expresión que yo voy a evaluar es la variable FU, que determina con una cadena de texto de si es sí o no, si el tanque hizo un llenado full o no hizo un llenado full. Si el valor de FU es una cadena de texto que dice no, quiere decir que el tanque se llenó parcialmente. Por tanto, no tengo por qué calcular el valor del consumo instantáneo. Es decir, el último indicador lo tengo que dejar con el valor de 0. ¿Cómo hago para devolver el resultado? Simplemente es una pilar en horizontal y tengo que repetir el kilometraje anterior, el que venga cargado con el acumulador que estoy generando mediante extracción a partir de la función índice del acumulador de la iteración anterior. En la primera matriz, o en la matriz número 1 o columna número 1 de este apilar en horizontal, básicamente tengo que repetir el kilometraje anterior. Entonces tomo el kilometraje anterior y lo cargo dentro del valor de la columna número 1. Te toco el reduce para que identifiques que es la columna número 1. Y lo tengo allí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a repetir y a acumular la cantidad de litros. Fíjate, vengo por acá. Imagínate que estoy recorriendo este sí con el 0 absoluto y vengo a este no. Entonces tengo que tomar ahora el valor del kilometraje anterior que trae el acumulador y lo repito aquí. ¿Y quién tiene guardado el valor del kilometraje anterior en la fila actual? Obviamente el kilometraje anterior en la fila actual cuando B vale menos 1. Está recuperando el valor del acumulador de la iteración anterior, el valor del kilometraje, que ahora en la iteración actual se comporta como kilometraje anterior. Y vuelvo y lo repito y lo pongo acá. En la cantidad de litros que tengo que hacer, por ejemplo, suponga acá, en la cantidad de litros tengo que tomar el valor anterior, que es un 0 absoluto, cuando sea un sí tengo que configurarlo ahorita y sumarle el valor actual. Es decir, tengo que tomar la cantidad de litros de combustible que estoy creando en la iteración actual de B y sumarle los litros de combustible anteriores que venga cuando estos litros de combustible del acumulador estén en la iteración anterior. ¿Listo? Y vengo y lo toco, lo cierro y listo, le doy una coma y ya tengo el consumo de combustible acumulado en el siguiente no. Para lo último, hacer el cálculo a través de una división simple, a través de una división de una aritmética simple. Ahora bien, en la tercera columna, cuando el valor es no, tengo o me dice o me deja calcular el consumo instantáneo, obviamente no. ¿Para qué lo voy a calcular si yo sé que no puedo determinar la cantidad de litros de combustible que he consumido porque no llena el tanque full, según el paradigma que vimos hace ratico en ese esquema? Entonces devuelvo en el consumo instantáneo el valor de 0 y ya está. Cuando en el valor de FU del full vale no, entonces devuelve una nueva fila que va a apilar en vertical a partir de la creación de esta nueva fila, en donde tomamos el kilometraje anterior, el acumulado de los litros de combustible y en consumo instantáneo no hay nada. Le voy a dar una coma. Ahora bien, en el valor de la expresión, cuando vale sí, en la función cambiar, voy a cerrarlo. ¿Qué tengo que hacer? Pues obviamente un nuevo apilar en horizontal. Tengo que crear una nueva fila. Los kilómetros tengo que reinicializarlos con el de registro que me diga que sí para que actúen como un nuevo cero absoluto. Entonces, si llego aquí al valor de sí, entonces tengo que repetir los mismos kilómetros del ciclo actual, es decir, el que estoy recorriendo en la iteración de fila del reduce y no en la anterior. Por tanto, eso lo tengo almacenado
en este nombre llamado kilómetros, en donde lo voy a colocar. Ahora bien, el valor de combustible acumulado en este sí, ¿cuál va a ser? Pues el valor de 0. Tengo que reinicializar el valor acumulado del combustible porque hice un nuevo full ya en el tanque y para mí no hay un consumo allí. El consumo instantáneo se da, pero él tiene que actuar como un 0 para los posteriores registros en donde haya un llenado parcial o un llenado total. Él tiene que actuar como el 0 absoluto. Entonces lo cargo con el valor de 0. Y ahora viene la lógica importante. ¿Qué tengo que calcular ahora si el valor es un sí? Tengo que calcular una columna que tenga consumo instantáneo, que es la que se va a venir a alterar. Cuando el valor del full vale sí, calculo un consumo instantáneo. ¿Cómo logro hacer esto? Pues simple, una división. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los litros del sí, sumar los litros de combustibles que haya colocado en el sí, más la cantidad de los litros anteriores, los que vienen acumulados y se están guardando dentro del acumulador. Hasta este punto tengo la cantidad de litros de combustible total sumados de un sí hasta otro sí. Los vengo y los traigo y lo divido entre la cantidad de kilómetros. Y los kilómetros, pues obviamente se calculan con los kilómetros actuales de la iteración de fila que esté haciendo reduce menos los kilómetros anteriores que vienen y se están repitiendo uno tras otro cuando encuentran una palabra de no. Entonces coloco los kilómetros anteriores, hago una división y aquí me va a dar una unidad de cantidad de litros por kilómetro, cantidad de litros de combustible por kilómetro. Yo lo multiplico por 100 para entregarlos por la cantidad de litros por cada 100 kilómetros. Tú lo puedes devolver normal y común y corriente. Fíjate, vamos a hacer el cálculo. Voy a cerrar a la función apilar en horizontal y esa es la nueva fila. Ahora bien, cierro la función cambiar, cierro la función apilar en vertical que está operando dentro de la parte del cálculo del LED, de la parte falsa del sí. Posteriormente cierro la función LED del lambda interno de reduce, cierro a lambda, cierro a reduce y posteriormente imprimo el resultado. ¿Y qué estoy obteniendo? Una nueva tabla que está repitiendo, fíjate, vamos a verlo dentro de este tramo, repite el valor hasta el nuevo sí, fíjate, hasta el nuevo sí, viene y lo repite, pam, 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 repite el valor y cuando encuentra un nuevo sí, lo que hace es sacar una diferencia del kilometraje del nuevo sí, que está actuando como llenado total, viene y hace la diferencia y aquí tiene ya un valor acumulado. Este valor acumulado en este nuevo 0 lo calcula con los litros anteriores más los que tiene acumulados, me dan 150.13, fíjate esta cantidad menos el anterior y luego toma los kilometrajes de la diferencia de estos dos kilometrajes dividido entre, el valor del combustible que se calcula sobre este total, más el acumulado anterior 150.13 y lo divide entre el recorrido que haya hecho entre ese sí, desde este elemento al anterior que trae repetido desde el anterior sí, viene y calcula el indicador por kilómetros, litros por cada kilómetro. Ahora bien, yo lo quiero como en España, como se da en España. Entonces voy a cerrar nuevamente todo aquí, voy a abrir toda la fórmula y multiplico esa relación por 100 para calcular el valor de litros de combustible por cada 100 kilómetros. Cierro nuevamente a la función apilar en horizontal, ya lo tengo. Luego cierro al cambiar, que está operando en la parte de la segunda matriz de la pilar en vertical, que está actuando dentro del cálculo del LED, en la parte falsa de la función sí, dentro del cálculo del LED de la función reduce, en donde cierra el lambda, luego cierra el reduce y posteriormente cierra el LED. Y fíjate que ahora lo que estoy haciendo es calculando el consumo instantáneo en este recorrido, en donde posteriormente yo puedo decir que en este trayecto gastó 4.9 o 4.95 litros de combustible por cada 100 kilómetros de recorrido. Hizo puros consumos instantáneos cuando encuentra el valor de sí. En el primero lo genera con 0. En el segundo, a partir del segundo, empieza a colocarlos directamente a partir del cálculo del consumo de combustible. Es decir, calcula consumos de combustible instantáneo que luego, a partir de un tramo, por ejemplo, de 200, 500, 5000, 1000, 2000, 4000, 10000 kilómetros, se pueden promediar los consumos instantáneos haciendo un cálculo aritmético parecido a este para entregar el consumo promedio y a partir de él
derivar el cálculo de desviaciones a partir de la desviación estándar y su varianza de un nuevo cálculo respecto a este y decir si el cálculo está desviado o no del consumo normal de ese vehículo dentro de la flota de carros. Ahora bien, no hemos terminado con la fórmula. Esta es la columna que nos sirve. Estas dos prácticamente no nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a colocarle un nombre que se llame, por ejemplo, consumo instantáneo. Vamos a colocarle una coma. Y vamos a hacer un pequeño cálculo aquí en la parte de abajo. Voy a tomar a la función a pilar en horizontal, tomo la matriz y posteriormente tomo de la matriz del cálculo del consumo instantáneo la columna número 1, pero de derecha a izquierda, es decir, la que tiene el consumo instantáneo. Voy a tomar toda la matriz de entrada del filtro, de la matrícula del carro ordenada, la matrícula del vehículo ordenada y le voy a anexar el consumo instantáneo. Cierro, cierro, evalúo con Enter y ya tengo el resultado. Voy a copiarme o voy a colocar esta misma cabecera con Control C, pego como valores, Control Shift V, voy a colocarles un color de color blanquito en negrita y esto va a ser el consumo, vamos a ponerlo aquí, consumo instantáneo del combustible. Ahora bien, voy a colocarle esto como una fecha, vamos a colocar fecha en el formato que me lo esté dando el Excel, formato de tipo americano, mes o Monday, year, y vamos a colocar hora, 2 puntos, minuto, AM-PM, y le voy a dar un clic en el comando aceptar. Fíjate, ya tengo aquí la hora, voy a hacerlo un poquito más grande hasta por acá, y la matrícula, voy a darle un doble clic a esto para que se junte. Aquí tengo el kilometraje, control 1, le vamos a colocar el número, separador de miles, 0 cifras decimales, ahí tengo los kilometrajes, consumo de combustible, control 1, un número con 2 cifras decimales sin separador de miles, tanqueo full, el costo viene dado en dólares, control 1, moneda, 2 cifras decimales, listo, ya lo tengo, doble clic y el consumo en litros, control 1, y voy a colocar el consumo con 3 cifras decimales para que nos lo dé y nos permita sacar el cálculo. Clic en el comando aceptar y aquí tenemos el consumo de combustible. Cuando es el primer registro en un sí, el consumo instantáneo es 0 porque no lo puedo contrastar contra uno anterior. Y luego cuando existe el segundo sí, se calcula el consumo instantáneo respecto del anterior. Entonces vamos a hacer una pequeña analogía rapidito. Vamos a eliminar este consumo instantáneo. Vamos a eliminar esto por acá y vamos a eliminar esto por acá. Control Z, vamos a copiar esta, Control C, Control Shift V, elimino los anteriores para que no nos vaya a molestar y lo vamos a calcular rápidamente. Vamos a calcular 1, 2 o 3 para que no se pierda y nos dé el resultado correcto. Fíjate, voy a copiar el mismo formato, lo voy a pegar por aquí y me está dando exactamente lo mismo. 4958, 4958. Vamos a calcular el consumo instantáneo en este tanqueo full, que prácticamente es la cantidad de litros. Entonces serían estos litros, vamos a colocarlos de manera manual para que no nos vaya a colocar aquí valores, o dejémoslo tal cual. Así, la cantidad de litros que lo estoy capturando como 24.94 dividido en la cantidad del recorrido, que viene siendo la cantidad de kilómetros menos el anterior. Creería que así es. Menos el anterior y luego multiplico por 100. Control Enter y luego vengo y copio el mismo formato de acá, lo pego aquí y me da 6.251. 6.251. ¿Qué quiere decir? Que andé o conduje con 6.251 litros 100 kilómetros desde el recorrido que hice en enero 29 del 2022 a las 6:43 am hasta enero 28 del 2022 3:07 am con una diferencia de 21.014 hasta 26.615 esta cantidad de litros que me está dando un recorrido. Ahora bien, vamos a hacerlo, por ejemplo, desde este otro tramo. Fíjate, ya lo tenemos por aquí, vamos a hacerlo más desde arriba y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tomar la cantidad de litros, vamos a hacerlos con la función suma para que no se vayan a modificar por este ladito y voy a tomar este valor, le voy a dar una coma, este otro valor y vamos a colocar que este es el de 22 para que no nos moleste.
para que no tome referencia de tipo tabla, voy a colocar D22, ahí estoy mandando la referencia, coloco una coma y luego empiezo a apuntar los combustibles hasta justo antes del sí. Este sería el cero absoluto. Aquí tengo que hacer la suma a partir de los acumulados y creo un nuevo acumulado. Esa cantidad de litros de combustible la voy a sacar a partir de la diferencia en este punto del kilometraje que tenga en la celda C22. Vamos a colocar C22 menos el kilometraje de este sí que tiene la celda C16. Ponemos C16 y sacamos la cantidad de kilómetros del recorrido de ese tanque full hasta el otro tanque full, 2719, y lo multiplico por 100, evalúo con Enter y me tiene que estar devolviendo. Vamos a colocar el mismo formato acá, lo ponemos por acá, 5.559, y la fórmula no se está equivocando para nada. Lo mismo para la anterior. ¿Cómo calculamos el consumo aquí? Pues muy fácil, utilizamos la suma del combustible que viene desde la celda D8, luego colocamos una coma y vamos de celda en celda hasta encontrar el siguiente sí, tun, 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 y este sería el 0. Yo puedo sumar ahí un 0 o no tocarla, y esto es la cantidad de litros, y luego lo divido entre el kilometraje que me está marcando este recorrido, que sería C8, menos el valor del kilometraje anterior, que sería el cero absoluto, el C4, vamos a ponerlo acá, y luego multiplicamos por 100, evalúo con Enter y fíjate que estoy devolviendo el mismo consumo instantáneo de 5.452, y este se calcula fácilmente desde este sí hasta este otro sí, es decir, la suma de este combustible, que sería D4, coma y posteriormente D3, este sería el cero absoluto, el del primer registro, obviamente cada sí representa un 0 y lo cierro y lo divido entre el recorrido que vendría siendo este kilometraje desde C4 menos el valor de C2, que sería el cero absoluto, 14.965 por el valor de 100, evalúo con Enter y me está dando, fíjate, el valor de 6.221 litros por cada 100 kilómetros. Con estos consumos instantáneos, fíjate que desde un trayecto, por ejemplo, desde acá hasta el siguiente sí, suponga que hay, no sé, de 23.000 a 14.000 hay casi 10.000 o 9.000 kilómetros, yo puedo calcular un consumo promedio. ¿Cuál es el consumo promedio de los primeros 10.000 kilómetros? Promediando estos valores y calculo, obviamente haciendo un cálculo matemático para sacarle los excesos, los litros de combustible de exceso, y me permite calcular, por ejemplo, para los primeros 10.000, 5.000, lo que tú quieras, el consumo promedio de combustible que sirve para sacar la desviación estándar y posteriormente en un nuevo registro para el mismo vehículo decir si ese nuevo registro de combustible al cual le vamos a sacar un nuevo consumo instantáneo está por debajo o por arriba del consumo promedio y cuánto está desviado dependiendo de la desviación estándar que tenga y la varianza para decir si está en un rango típico o en un rango atípico de consumo y determinar si el carro o el vehículo tiene un problema en el consumo de combustible. Se hace matemáticamente y lógicamente para poder determinar con exactitud el consumo real de combustible de un vehículo. Tienes que entender este esquema primero, cómo poder calcularlo como la persona número 1, sin vaciar el tanque, que es donde se encuentra desde un llenado hasta otro llenado, en donde se parten desde un llenado a otro llenado, yo puedo determinar la cantidad total de litros consumidos. Y por kilometrajes puedo calcular el recorrido y tengo el consumo instantáneo. Y a partir del consumo instantáneo, que en el siguiente video voy a hacer la fórmula y voy a explicarla también, así como expliqué este video, cómo sacar el consumo instantáneo cómo sacar el consumo promedio para determinada cantidad de kilómetros recorridos que tú, como operador de la flota, como analista de la flota de vehículos, determines el correcto para hacer el cálculo. Te saca consumos promedios, con eso calculas desviación estándar y puedes determinar rangos de confianza del 93, 95, 97%, dependiendo como lo quieras tú hacer, y determinas si un nuevo valor para la misma matrícula es atípico o es típico, dependiendo de su curva de consumo de combustible normal y regular que tú hayas calculado mediante este conjunto de datos.
datos. Espero que este video tutorial pueda ser de mucho agrado. Me lo estaban pidiendo, obviamente, muchas personas también, pero no me había animado a hacerlo hasta que no encontré un método, digamos, bastante claro, en el cual lo expliqué hoy, para que las personas puedan comprender cómo calcularlo correctamente a partir de llenados totales de un vehículo. Así es como se hace y se tiene que hacer en la vida real. A partir de análisis de datos concretos, puedes obtener análisis de información que te permitan tomar siempre excelentes decisiones. Mi nombre es Andrés, no les quito más tiempo porque el tutorial está excesivamente largo. Nos vemos, como siempre, en el siguiente video tutorial. No te olvides, déjame por favor en la caja de comentarios si quieres que haga el de consumo promedio. Si no tengo una respuesta real de esto, pues básicamente entenderé que no es de interés para las personas. Un abrazo grande y nos vemos como siempre en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.